Okay, hello everybody. Thank you for coming. Be welcome. It's time to begin with the class for today. Pay attention because we are going to read the versicle for this week for the last time. Okay, pay attention. Here we go to John 8:31 to 32. So he said to the Jews who have believed in him, as you continue in my word, you are truly my disciples, then you will know the truth and the truth will set you free. Okay. Esta semana hemos estado hablando acerca de este valor, ¿verdad? De the truth, o esta palabra, the truth, o la verdad. Para cerrar, vamos a ir a Bible Hub, ¿verdad? A revisar este versículo, la segunda parte propiamente, el 8:32, que es donde está esta palabra. Como notarán, no hay mucho cambio en estas versiones en términos de este versículo. Una o dos palabras son las que veremos que cambian entre una y otra. Por ejemplo, la New International Version es igual que la que hemos estado leyendo, que es la Berean Standard Bible, que dice, then you will know the truth and the truth will set you free. Es lo mismo. La New Living ya cambia un poco y es que en vez de usar then, usan and you will know the truth and the truth will set you free. Pero es casi la misma idea. No hay mucho cambio. Igual van las English Standard, las Berean. Hasta la King James hallamos un pequeño cambio en donde notamos, ¿verdad? Que aquí en la King James, tanto en la primera como en la nueva, se utiliza should, que es igual que will, es el auxiliar para formar el futuro. Will know es lo mismo que should know. En la segunda parte se cambia el verbo set, ¿verdad? Que está en las otras como will set por should make. Pero decir should o will know o decir should o will set o should o will make, al final de cuentas viene siendo lo mismo. Solo que es un auxiliar que se escribe, pues si se pronuncia de manera diferente, pero es el mismo auxiliar para el futuro. Y notaremos, ¿verdad? Que entre la King James de Early Modern English, de inglés temprano moderno, el pronombre tú, ¿verdad? Se escribe diferente, ¿verdad? Que hemos visto que hay algunos cambios respecto de ese inglés y el inglés más contemporáneo. Luego en la New American Standard, en las diferentes, va casi lo mismo a You will know the truth and the truth will set you free. Este es un pasaje, digamos, que no tiene muchos cambios respecto de una traducción a otra. Nos vamos a quedar con la Amplified Bible, que nos explica a qué se refería the Lord Jesus, ¿verdad? El Señor Jesús, en esta situación de the true y de lo de la free. Veamos, dice, and you will know the truth regarding salvation. Es decir, está relacionada esta verdad relacionada a la salvación. And the truth will set you free. Y la verdad te hará libre. ¿Pero de qué? From the penalty of sin. From the penalty of sin. De la penalidad, digamos, del pecado, podríamos traducir esto. En otras palabras, la Amplified Bible nos dice que Jesús dijo que había una truth que estaba relacionada a la salvation, a la salvación del mundo. Y que al conocer esa truth, íbamos a ser free. A veces este pasaje lo usan mucho como un bastión, ¿verdad? Un punto, una punta de lanza para hablar de libertad en términos genéricos, pero la libertad a la que Jesús se refirió en este pasaje fue a la libertad del pecado, from the sin. Es decir, somos nosotros presos del pecado, pero si creemos que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros y a resucitar al tercer día para llevarnos a Dios, ¿verdad? Como dice la misma escritura, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Esa es la true a la que se estaba refiriendo Jesús, la verdad de la salvation. Y que si creemos en Él y le aceptamos en nuestros corazones como Rey y Señor de nuestras vidas, entonces somos free. ¿Pero de qué? Del sin, ¿verdad? De todo aquello que cargamos, ¿verdad? Como nuestras culpas por malas acciones o malos hechos que hacemos. Bueno, con eso cerraríamos este versículo y vamos a ir a continuar con el
discurso con el speech de Steve Jobs. Ok, well, vamos a seguir, ¿verdad? Hasta donde el tiempo nos dé con la dinámica que hemos venido trabajando. Recordarán que estamos anotando lo que es el past simple tense acá de este lado y que por el otro lado, en purple color, hemos venido trabajando con lo que vendría siendo lo que no es past simple, pero pareciera past simple. Entonces, vamos a seguir con esa misma dinámica. I'm going to make you the questions. Voy a hacerles preguntas, ¿verdad? Y ustedes me dirán en dónde vamos a ir encontrando eso. Entonces, vamos a poner acá past simple. Y aquí, ¿verdad? De este lado vamos a dejar todo lo que podrían ser adjectives, nouns, o también podrían ser adverbs. Ok, let's continue. Ya habíamos visto esta primera párrafo. Vamos a ir from I really. Ok, I really didn't know do, what to do for a few months. Ok, en esa primera oración, a ver, tell me, ¿qué tendríamos ahí? Tell me, tell me. ¿Dónde estaría ahí en paz? Ok. Didn't know. Ok, ese es uno, ¿verdad? Didn't know. Recuerden que didn't por sí solo es el auxiliar, pero para formar el past simple, pues usamos un verbo. Entonces, tendríamos ahí el primero como didn't, didn't know. Ok, what to do for a few months. Bien. Ahora, dice la siguiente parte. I felt that I have let the previous generation of interpreters now down. That I have dropped the baton and it was being passed to me. Ok, ¿qué tenemos ahí? ¿En qué palabras podríamos pensar que hay past simple tense? Had. Ok, en had, podríamos decir en had hay un past simple tense, ok. ¿Dónde más? Felt. En felt, very nice. Something else, algo más. Ok, bueno, vamos a revisar un par de cosas. Felt, sí, definitivamente ese es past simple tense. Cumple la estructura, sujeto, verbo en pasado y luego un complemento. Felt. Bien. Had. Had, si estuviera solo, les diría sí es past simple, pero no está solo. Está acompañado de un let. Entonces, had let sería como el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar had más el verbo let. Had let. Y luego tenemos otro más, hay un have dropped con el ed. Entonces, estos dos de acá son otro pasado, es el pasado perfecto. No se les olvide que siempre que veamos el verbo have, has o had, hay que prestarle atención porque es un verbo auxiliar y sirve para formar los tiempos que se conocen como perfectos. Entonces, dentro de los tiempos perfectos, está el pasado perfecto en donde usamos had y se le suma un verbo en pasado participio. Entonces ese sería el caso de estos dos, por lo cual no es pasado simple. Y luego hay otro más, que es el was, que no me lo mencionaron, pero podríamos pensar, ahí hay un past simple, pero no. Why? Ok, porque está a la par de un being y aparte de eso está a la par de otro, ¿verdad? Eh, otro participio, el participio de pass, ¿verdad? Passed. Bien, entonces ese que estamos viendo ahí ya es otro verbal tenses. Estamos ante lo que vendría siendo
un pasado progresivo, ¿verdad? Entonces, sí es pasado, pero no es pasado simple, es otro tipo de pasado. Continuemos con la otra parte. Ok, pay attention. Dice, I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. Hasta ahí. ¿Dónde hay ahí un past simple? Tell me. Sweet. Tried, ok, aquí sería uno, pero se nos quedó uno al principio. En el principio de la oración hay algo más. Met. Very nice. El met. Ok. Bueno, eso estaría, digamos, acá, ¿verdad? Y sería, sí, eso sí es parte del past simple. Bueno, ahí menciona él a un par de personajes importantes, ¿verdad? Como es David Packard, ¿verdad? Que fue el creador o el que estuvo detrás, digamos, de la marca que conocemos como Hewlett Packard, o la marca HP o HP, ¿verdad? David Boy Noyce, ¿verdad? Que también fue otro de los fundadores de Intel Corporation, ¿verdad? Bueno. Luego continuemos, dice, I was a very public failure and I even thought about running away from the valley. Okay, tell me, en esa parte, ¿dónde está el past simple? Didn't. Was. En el was, ok, ahí estaríamos con el was. Bien, vamos a agregarlo acá, was, y bueno, eso es todo, en esa no hay nada más. Continuemos, dice, but something slowly began to dawn on me. I still love what I did. ¿Dónde ahí hay past tense? Tell me. Love. Loved, ok. He did. Hay un did, hay un loved, hay un did. Ok, hay uno más. Al principio hay un past simple más. Antes de esos dos. Slow. Slowly, no, ese es un adjetivo para decir lentamente. Sería began, pasado de begin, de iniciar, ¿verdad? Algo lentamente inició, dice, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle acá, ¿verdad? Vamos a agregar began, love, and did. Very nice. Vamos al último de este párrafo. Dice, the thoughts of Evan at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. Veamos en esta parte, donde hay past simple. Okay, where is the past simple tense? Had. Had, ok. Bueno, para resumir, had not changed. Es lo mismo, no es, sí es pasado, pero no es past simple. Así como los auxiliares did, do, se pueden negar también estos, se pueden negar, ¿verdad? Entonces, la estructura aquí se rompe, porque si estuviera solo had, sí, pero está con este, que es un pasado participio, entonces no vendría siendo. El siguiente had tampoco, had been. Este es otro, este es el pasado perfecto progresivo, que es otro tiempo verbal que no hemos estudiado aún. Bien, entonces, la estructura de los pasados perfectos radican en utilizar had, utilizar un
pasado, pero no es pasado simple, es el pasado participio. Por eso recuerden aquella tablita de los verbos regulares en donde aparecía siempre, ¿verdad? En los regulares y los regulares aparecía una columna más que decía past participle o pasado participio, que yo en el momento que la estudiamos les dije, mire, a eso no le hagamos caso ahorita porque no es para este tema. Esa columna se utiliza cuando utilizamos have o cuando utilizamos had para formar los tiempos perfectos. Y de los tiempos perfectos tenemos, por ejemplo, el pasado perfecto, el presente perfecto, tenemos también el futuro perfecto, ¿verdad? Que son como los simple tenses, más o menos en cuanto a su estructura, pero dentro de eso se cuelan también el pasado perfecto progresivo, el presente perfecto progresivo y el futuro perfecto progresivo. Y aquí son otros tiempos verbales que veremos más adelante. Entonces, por esa razón, no los incluiríamos. Así que lo que nos queda como moraleja de esto es que cuando aparezca un have y cuando aparezca un had, hay que ver si tiene a la par otro verbo, porque si lo tiene, seguramente no es ni presente simple ni va a tocar un pasado simple. Luego estaba el was, que ya lo anotamos, y miren, vuelve a aparecer decided otra vez. Decidí iniciar todo de nuevo. Eh, el speech de Steve Jobs es bastante recurrente en muchas palabras. Como pueden ver, se nos han ido repitiendo muchos verbos que él utiliza siempre que está narrando, ¿verdad? Cosas del pasado. Continuamos en el siguiente parágrafo. Dice, I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could I have ever happened to me. Es esa parte, ¿verdad? Vamos a ver dónde están los past simple. Was. Ok, I was. didn't. I didn't see. Very nice. Ese es el primero. I didn't see. No vi, dice. Ok. El was también. Something else, algo más. Happen. Aire. Ok, vamos a ir por partes. Bueno, el happen me dijeron, ¿verdad? Pero ese no es pasado simple. ¿Por qué? Bueno, porque viene de este have, miren. Y ese todavía es más complicado porque no solo tiene el have, sino que tiene un could. That could have, could have. Entonces está hablando de un modal, tiene un modal, tiene el have y tiene un pasado participio, que es este, que si estuviese solo happen, sí, ya, pero no está solo, está con el could have, por lo tanto no va por ese lado. Y el que sí es el tornet, que viene de tornet, pero este es una frase verbal. Tenemos que agarrarlo junto con la preposición out, tornet out, que es como cuando queremos decir que algo cambió o que se dio vuelta en nosotros, ¿verdad? Un cambio de rumbo. Entonces aquí sí, tornet out sí sería un past simple. Y está un get invited. ¿Se acuerdan que get fired habíamos dicho que es ser despedido? Pero que es también una frase verbal, ¿verdad? Porque se compone del verbo get y se compone de lo que vendría siendo, en este caso, un adjetivo, ¿verdad? Que vendría siendo fired. Entonces, aquí podríamos poner nada más la palabra fired para recordar que esto se refiere a un adjetivo, ¿verdad? Getting fired. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver bueno, ya explicamos happen, ¿verdad? Que no entraría por la situación que está acompañando al could have. Veamos la siguiente, esperen, que eso no me quiere agarrar acá. Vale, veamos la siguiente. Dice, the heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. Less sure about everything. Es esa parte. ¿Encuentran ahí un past simple?
Tell me. Replace. Ok, podríamos pensar que replaced es un past simple, pero no, no es un past simple. El past simple aquí es was. Este es el verbo. Replaced, en este caso, no está funcionando como un verbo. Está funcionando como un adjetivo. De, de, de ser reemplazado, así lo podríamos traducir, ser reemplazado. Entonces, aquí, esta palabra es de las que no está funcionando como un verbo, sino como un adjetivo. ¿Cómo sabe eso, teacher? Porque está a la par del was, ¿verdad? Si estuviera sin el was, I replace it, sí. Si estuviera con I, you, we o they, sí lo consideraríamos como un past simple tense, porque la palabra replace es un verbo que es reemplazar, pero en este caso no está cumpliendo función de verbo. Bien, vamos a ver, continuemos en la última parte. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. Most. Most, no, the most, recuerden que the most, esto es un superlative, es para formar superlative, no es verbo. Freed. Freed. Freed, that is correct. Viste, viene de free. Esto me liberó, está diciendo él. Freed, es correcto. Este sí es past simple tense. Well, ok, vamos al siguiente. Dice, during the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. ¿Dónde hay? Tell me, what is the past tense, past simple tense here? Started. Very nice. This is one. Another? Ok, ¿qué piensan? Name it. Name it. Ok, name it. ¿Qué más? Una pista. El presente de ese es fall in love. Enamorarse. Y ahí está en pasado. Me enamoré, dice. Ok. It's fell. Fell in love. La expresión fell in love es de enamorarse, ¿verdad? Entonces, esta es una expresión, fell in love realmente. El verbo es fall, ¿ya? Pero fall in love, no lo vamos a traducir como caer en el amor, sino más bien enamorarse. Es una expresión idiomática. Name it, me dijeron name it porque aparece 2 veces, pero esa no es un past simple tense. Name it viene siendo más bien para decir que se llamó, ¿verdad? O llamada, ¿verdad? Llamada de esa manera. No es pasado, es, digamos, lo vamos a clasificar aquí más bien como un noun, ¿verdad? Llamada de tal manera. Name it. Well, continuemos. Luego dice, Pixar went on to create the world's first computer animated feature film for history and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple and the technology we developed Next is at the heart of Apple current resonance. And Lawrence and I have a wonderful family together. Ok, veamos en todo eso. ¿Dónde vamos identificando past simple tense?
Ok, went. Went sería uno. ¿Cuál más? Y aparece animated. Animated. Que este no sería. No es pasado. Este es un adjetivo. Pero por acá dice Apple bought. El pasado de buy, de comprar. Y aquí está otro. Returned. Retorné. Y al final dice we developed. We developed, que desarrollamos. Ok, entonces agregaríamos acá went, about, returned, and developed. Developed. Ok. Y por el otro lado agregaríamos animated. Ok. Wow. Bueno, vamos hasta ahí con esta parte. Vamos a tomar un screenshot y vamos a avanzar, ¿verdad? Al siguiente bloque. Como les había mencionado, ¿verdad? No nos va a dar el tiempo como para cubrirlo todo, ¿verdad? Pero ya con eso ustedes ya podrían tener una idea, por ejemplo, cómo continuar con el resto. Veamos acá, dice, I'm pretty sure none of these would have happened if I hadn't been invited from Apple. Bien, ¿detectan ahí algún past simple? Ok, tell me. Hadn't. Hadn't. Ok, podría parecer past simple, pero está a la par de un been. Entonces ya esa, y después del been hay un past participle, fired. Entonces estaríamos diciendo, no, aquí no estamos hablando de esto, ¿verdad? Estaríamos hablando de un pasado, bueno, es una negación, ¿verdad? Es una oración negativa en pasado eh, perfecto, en pasado perfecto progresivo. No entraría ahí. Igual esta otra, have, está have y happen. Miren, habíamos visto con have y pasado participio. Eso nos forma un pasado perfecto, pero esta es con have, que está como en presente. Es have y luego está unido a un verbo que termina en ed, que no es un past simple, es un pasado participio, ¿verdad? Por lo tanto, eso que dice would have happened vendría siendo un presente perfecto. Posiblemente ahorita nos sintamos enredados con todos estos nombres y todos esos tiempos verbales, pero lo que estamos haciendo es concentrándonos ahorita en past simple. Y para que una oración tenga estructura de past simple, si nos confunde, hay que ponerle atención a si está el was o el were, en primer lugar. Y si a la par del was o el were hay una cosa con ing, un verbo con ing, porque ya eso nos apuntaría a que eso no es past simple. En segundo lugar, ponerle atención al verbo had, ¿ya? Porque o have, dependiendo cómo lo vayamos a utilizar. Y claro, en el futuro también, porque en el futuro pasaría lo mismo. Will have happened. ¿Ya? Por ejemplo, para que tengamos una idea así rapidito, esa expresión, ¿verdad? Have happened, así, como la tenemos acá, eh, para pasarla de entre los tres, ¿verdad? Del pasado perfecto, pues para el pasado solo agregaríamos had y quedaría lo mismo acá. Entonces ahí estaríamos en pasado perfecto. Esto sería pasado, digámosle pasado perfecto. Este estaríamos en present perfect.
Sería presente perfecto. Y si le ponemos will have, y le agregamos el happen, entonces ahí estaríamos en future perfect. Entonces, hay que ponerle atención si nos aparecen esas cosas, porque ya eso nos está dando ahí un aviso que eso no es ni pasado, ni es presente, ni es solo el futuro. Hay algo más ahí. Bueno, a medida que avancemos, vamos a ir viendo esas cosas. Vamos con la siguiente parte. Dice, it was awful testing medicine, but I was the patient needed. Ok, hasta ahí, donde tendríamos algo de past simple. Needed. Ok, me dicen needed. Well, ¿algo más? Hay un was, ¿verdad? Al principio, it was. Yeah. Fue una medicina con un sabor muy feo, ¿verdad? Eso de la medicina amarga, ¿verdad? Ya les había dicho, miren, quien lo dijo por aquí, de aquí lo agarró, ¿verdad? Ahí estaba la idea. Ahora, con lo de needed, hay una cuestión, y es que veamos la estructura de esa oración. Dice, but I was, está hablando que fue o pasó esa medicina fea, amarga, pero que él supone que the patient needed, que era lo que la paciencia necesitaba. Needed. Veamos si eso se está usando ahí realmente como un verbo. ¿Ok? Podríamos traducirlo. La paciencia lo necesitó. Entonces podríamos decir, va como verbo, pero esa palabra también puede utilizarse como un adjetivo, como lo necesario o lo que necesitó. Pero ¿a quién nos estamos refiriendo acá? Okay, do you have some idea? ¿Alguna idea? ¿A qué se estaba refiriendo Steve Jobs en esta parte? A Era necesario. que era necesario. Ok, entonces si lo vemos así, apunta más a un adjetivo, más que a que se necesitó, lo necesité. Pensemos en eso, ¿verdad? Yo lo necesité, diríamos nosotros, ¿verdad? Estamos diciendo, no, él está diciendo que era necesario, era parte, digamos, de tener paciencia, era necesario tener paciencia para pasar ese mal momento. Por esa razón es que este needed no va a ir como un verbo de past simple tense. Si dijera I need it, que es lo que yo necesité, ahí más o menos, pero acá no. Está hablando de que era, eso fue necesario, diríamos. Entonces, lo vamos a poner acá. Aquí es donde se complica un poco entender, ¿verdad? Porque estas palabras pueden ser usadas como past simple y pueden ser usadas como adjetivos. Y es donde debemos de analizar qué es lo que se está queriendo expresar. Si no lo entendemos en inglés, hagamos lo que acaban de ejemplificar. Y es que tratemos de decir las cosas en español. Y ahí ya cuando las comprendemos en español, entonces se nos es más fácil saber qué quieren decir en el inglés. Bueno, si seguimos, sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced. Aquí estoy convencido. Esa no sería tampoco past simple. Estaríamos ante lo que sería acá más un adverb. Convinced. That only thing that kept me going was. Kept me going. Bien, ahí tenemos un verbo, ¿verdad? Que viene de keep, pero en pasado. Este sí es un pasado. Lo que me mantuvo
¿verdad? Y esta going que está ahí no es del ing tradicional del going, de lo que me mantuvo, diríamos eso, lo keep me going, lo que me permitió seguir adelante, así debemos de ver esto. Es realmente otra expresión, ¿verdad? Porque podríamos pensar, pero si está ahí el ing, entonces esto pareciera otra cosa, pero no, es una expresión. Y luego está el was. Bueno, ya casi se me termina el tiempo, ¿verdad? Pero aquí vamos a encontrar, por ejemplo, love otra vez, did otra vez, luego you got, pero es have got, por lo tanto no es pasado. Y luego, pues comienza a hablarnos de otros detalles, pero ya no nos va a dar el tiempo para verlo. Nos vamos a quedar hasta acá con esto. La tercera parte, les repito, si usted desea hacer el ejercicio, hágalo en casa, ¿verdad? Como parte de su proceso de aprendizaje. Con eso nos despediríamos no solo el día de ahora, sino también del tema del past simple, porque ya la otra semana vamos con un new topic. Have a great weekend, everybody. Take care and may God bless you. Bye bye. Happy weekend, teacher. Thank you. Bye. Goodbye, Good everybody. night, teacher. Goodbye. Thank you.